Buenos días, hoy nos correspondió sustentar la guía de trabajo independiente de fitomejoramiento. Nuestro tema es Oryza sativa, más conocida como el arroz. Nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, del programa de Ingeniería Agropecuaria. Los integrantes son Anderson Felipe Velosa Malaver, Andrés Felipe Villarreal Gutiérrez y quien les habla, Brian Nicolás Ochoa Ausaque. Cuanto a localidad, pues nos ubicamos en el departamento de Casanare, en la capital, pues, que es Yopal. Tiene una temperatura de 25 grados centígrados, una probabilidad de precipitación de 18%, una humedad de 86% y vientos aproximados de 5 kilómetros por hora. Pues en la imagen se puede ver que la vereda llamada pues La Unión, queda a 12 kilómetros pues del casco urbano, en donde pues el recuadro rojo es donde vive nuestro compañero. En la otra imagen se puede ver el recuadro rojo, que es la localidad pues específica donde vamos pues a trabajar este cultivo de Oryza sativa. Objetivos. Los objetivos para esta guía independiente se dividen en tres. El primero es obtener productos de excelente calidad, inocuidad y eficiencia. El segundo es la utilización de variedades resistentes a la variabilidad climática, plagas y enfermedades. Y el tercero es obtener un producto con un buen contenido nutricional y menor cantidad de agroquímico. Las problemáticas, pues la primera es la económica, que son altos costos de adquisición en la semilla certificada y altos costos de insumos agrícolas. La segunda es la ambiental, que es la contaminación de fuentes hídricas por agrotóxicos y compactación del suelo. Y la tercera es la social, que es la falta de capacitación a los agricultores en las nuevas variedades para evitar el desperdicio de agentes bióticos y abióticos. Buenas tardes, el día de hoy estamos con don Leonardo Jiménez. Él es un productor de la zona. Pues le vamos a proceder a realizar una pequeña encuesta acerca del cultivo de arroz. Don Leonardo, su merced, ¿hace cuánto se dedica al cultivo, a cultivar arroz? Llevamos alrededor de unos 30 años con la familia. 30 años. ¿Por qué decidieron dedicarse a esto? Se tenían las tierras por la economía, que apuntaba bien hacia la producción de arroz, y ya teníamos establecido unas áreas para el cultivo de arroz. Okay. ¿Qué variedades su merced implementa así? Aquí por restricciones de Corporinoquia, regula en ciertas temporadas en verano, nos toca con variedades de ciclo corto. Entonces está arroz 70, Cali, son algunas variedades, pero siempre estamos trabajando de la mano de arroz, cada vez que saca semillas aprobadas, certificadas y que sean de buena procedencia. ¿Cuál de estas variedades que se implementa o implementado ha obtenido mejores resultados? Realmente la verdad varía el tiempo, o sea, la intensidad solar, varía también la temperatura, varía la cantidad de agua y varía la parte fitosanitaria, ¿no? O sea, de plagas y de la parte de nutrientes, entonces varía mucho. Sí. Digamos, ¿le gustaría implementar nuevas variedades que tengan mayor producción de granos más grandes, de resistencia a plagas, enfermedades? Claro, esa es la idea, que cada año, a través de la investigación que hace los institutos que se desarrollan en este sector, nosotros buscamos, como de arroz, que es el que nos apoya, buscamos la mejor semilla certificada. ¿Ha oído acerca de fitomejoramiento? Sí, claro. Certificadas aquí en Colombia con Fedarroz. ¿Ha tenido asesorías técnicas en cuanto al manejo en el cultivo de arroz? Sí, aquí se tiene un agrónomo que es el responsable del manejo del cultivo. ¿Sabe usted cuáles son las principales
plagas, enfermedades que afectan su cultivo? Sí, hay bastantes. Desde gusano, cucarrón, desde parásitos, desde animales como los mismos aves. Entonces hay son variados. ¿Qué rendimientos en promedio más o menos obtiene por hectárea? Promedio en las tierras que estamos sembrando, un promedio de unos 120, 110 voltios por hectárea. Okay. Y en cuanto al manejo agronómico, ¿cada cuánto fertilizan? ¿Cómo fertilizan? La preparación del suelo, control de malezas. Bueno, aquí se hacen 2 quemas. Se está manejando, se revuelca la tierra, se prepara, se caballonea, como taipear, hoy día se llama taipear, y se quema. Se quema y se espera unos 15 días, se vuelve, se quema. Y después se siembra con trucha o a mano se llama. Hay otras formas de sembrar que utilizan, pero a veces es la que estamos utilizando. Pues minimizar riesgos para evitar que los animales o alguna hongo o si la semilla germine lo mejor que se pueda. Okay. ¿Conoce usted los problemas ambientales del cultivo de arroz? Sí, lastimosamente soy consciente de que sí se ha mejorado en la parte científica sobre los productos que estamos utilizando, ¿no? Pero sería mejor que se implementen un poco más. Por lo menos nosotros somos conscientes y tratamos de mitigar todo aquello que afecte el medio ambiente y la naturaleza. Bien. Bueno, entonces muchas gracias, don Leonardo. Bueno, por servirte. Taxonomía, reino Plantae, subreino Trachobionta, división Magniolophyta, clase Liliopsida, subclase Comelinidae, orden Poales, familia Poaceae, tribu Oriceae, género Oryza y especie Oryza sativa. Origen, el cultivo de arroz Oryza sativa comenzó hace casi 1000 años en muchas regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posteriormente pasó a Tailandia hace unos 5000 años y más tarde se expandió a Vietnam, Camboya, Japón y Corea. Hasta el presente hay 24 especies que son generalmente incluidas dentro del género Oryza. De estas, las especies asiáticas perennes conocidas como Oryza rufipogon y anuales como la más conocida Oryza nivara son los progenitores de la especie cultivada O. sativa, mientras que las especies africanas perennes O. barti y anuales como es la O. breviligulata son progenitores directos de la especie cultivada O. glaberrima steud, cultivada básicamente en el oeste de África. Katayama en 1997 evaluó diferentes especies silvestres y cultivadas, muestreadas en varios países como es la India, Indonesia, China, Corea y Tailandia, donde en la tabla se puede ver la diferencia de diferentes caracteres entre la especie índica y japónica, donde la primera característica es la forma y color de la hoja, que en la índica es larga y verde y clara, en la japónica es estrecha y verde oscura. La segunda característica es el ángulo entre la hoja bandera y el tallo, que en la índica es agudo, en la japónica es abierto. La tercera característica, la forma del grano, que en la índica es largo y fino, en la japónica es largo y redondo. La siguiente característica, que es la arista, en la índica es fina y corta, la japónica es gruesa y larga. Y la última característica, que es la distribución geográfica. En la índica es del sur de China, India, Taiwán y Sri Lanka, mientras que en la japónica es de Japón, Corea y norte de China. Evolución. Morishima en 1976 propone que Asia perinis es el ancestral de Oryza sativa. Esta teoría está basada en las especies perennes que presentaban mayor variabilidad genética que las especies anuales. Sativa presentaba características de perennes y existen muchos tipos intermedios entre las especies silvestres y cultivadas que fueron encontrados en la India. Presentando características de perennes, la especie espontánea tipo anual fue probablemente formada a partir de Asia perinis a través de otra ruta de evolución. Distribución geográfica. La ruta de dispersión del arroz en el mundo se inició del sureste asiático, más especialmente en la India, para la China 3000 años antes de Cristo. De allí fue para Corea y posteriormente para Japón en el siglo I antes de Cristo. También de la India fue llevado para las islas del Océano Índico, principalmente Indonesia. Generalmente los cultivos domesticados en el oriente de Asia fueron difundidos al occidente en época relativamente reciente. Los comerciantes árabes fueron los primeros en traer el arroz del este de Asia
para el Medio Oriente cerca del siglo IX a.C. Simultáneamente en esta época fue llevado para Egipto y otros países del África donde solo se cultiva Oryza glaberrima. La introducción del arroz al occidente ocurrió aproximadamente 320 años antes de Cristo, mientras que en América ocurrió en la época poscolombina, siendo traído por los colonizadores españoles, portugueses y holandeses. Departamentos productores, pues como se ve subrayado en el mapa, estos son los departamentos donde se cultiva mayormente la Oryza sativa, en los cuales están Arauca, Tolima, Huila, Norte de Santander, Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Casanare, Meta y Caquetá. Según el ICA, para el año 2019, pues los mayores productores de arroz eran Casanare, Meta, Tolima y Sucre. La planta de Oryza sativa tiene un porte herbáceo, es decir, es una planta anual que cumple todo su ciclo vital en un año, es decir, que germinan, florecen, dan frutos y por supuesto mueren. Sus hojas se encuentran distribuidas a lo largo del tallo. La primera hoja que aparece en la base del tallo principal se denomina prófilo. Esta pues no tiene lámina y está constituido por dos brácteas aquiladas. Sus flores están reunidas por una inflorescencia denominada panícula. La panícula está situada sobre el nudo apical del tallo. Esta se llama nudo ciliar o base de la panícula. El fruto del arroz es un cariópside que consta de endospermo y diferentes capas. Entre estas tenemos aureola, el pericarpio y el endocarpio. La semilla del arroz corresponde a un ovario maduro, seco e indehiscente que está compuesto de las siguientes partes, entre ellos la cáscara, la lema y el endospermo. El tallo del arroz consta de una subsección alterna, de nudos y entrenudos. En cada nudo o región nodal se forma una hoja y una yema. Durante su proceso o desarrollo, la planta de arroz emite dos clases de raíces, entre ellas las seminales o también llamadas temporales y las adventicias o también llamadas permanentes. Estas se denominan también primarias o secundarias respectivamente. Aspectos ecológicos. Se ha demostrado científicamente que el cultivo de arroz bajo riego contribuye entre el 10 y el 25% de las emisiones globales de gas metano, principalmente por la acción metanogénica de dichas bacterias que bombean toneladas de gas metano a la atmósfera. Otro de los gases de gran importancia que emite el cultivo de arroz es el óxido nitroso. Este surge por la utilización de fertilizantes de tipo amoniacal, el cual por acción de evaporación se convierte en óxido nitroso. Como alternativas para disminuir lo dicho anteriormente, podemos utilizar fertilizantes nitrogenados procesados con tecnología. Estos fertilizantes nitrogenados pueden ser la furia, la cual es la mezcla de urea con agrotime. Podemos encontrar en el mercado nacional fertilizantes como Yara-Vera-Amidaz o Molimax nitrosa. Estos dos últimos son fertilizantes nitrogenados con mezclas de azufre. Dentro de los aspectos genéticos, el arroz ha sido seleccionado como especie modelo para la investigación dentro del grupo de cereales debido a sus características genéticas únicas. Las modificaciones genéticas producidas en el arroz han tenido diversos fines. Muchas de estas investigaciones han sido realizadas como ensayos para después manipularlas directamente. Como características introducidas en el arroz transgénico encontramos las siguientes: tolerancia a diferentes condiciones ambientales por estrés, resistencia a patógenos y enfermedades y tolerancia a herbicidas. Aspectos agronómicos. Los aspectos agronómicos del cultivo de arroz Oryza sativa involucran todas las actividades de manejo y mantenimiento de la plantación. Entre ellas tenemos requerimientos agroecológicos para el cultivo de arroz, temperaturas relativamente altas y de suficiente radiación solar, suministro de suficiente agua durante toda la temporada de desarrollo del cultivo. Las temperaturas críticas están por debajo de los 20 grados centígrados y por arriba de los 32 grados centígrados. Se considera que la temperatura óptima para la germinación, el crecimiento del tallo, de las hojas y de las raíces está entre los 23 y 27 grados centígrados.
Las precipitaciones de unos 1200 milímetros cúbicos bien distribuidos durante el ciclo de cultivo es suficiente para obtención de buenos rendimientos en el cultivo. Preparación del suelo para el cultivo de arroz. El objetivo principal de la preparación del suelo es la eliminación de malezas, incorporación de materia orgánica o cobertura vegetal, mejoramiento de la estructura de la capa arable para el favorecimiento de la germinación de las semillas y emergencia de las plántulas. Esta preparación del suelo se hace con la ayuda de un tractor y diferentes implementos dependiendo de la caracterización física del suelo, de acuerdo al manejo que se le desee dar. Los implementos que se usan son arado, rastra presada, láser y caballadores. La siembra del arroz puede realizarse al voleo, a mano, con máquina o por avión. La cantidad de semilla empleada debe dar lugar a un cierto número de plántulas por tallo. Esta plántula debe ir de acorde al metro cuadrado. Para las variedades de panícula corta a densa y de tallo más bien grueso, el número de tallo por metro cuadrado más conveniente puede cifrarse entre 200 y 300 tallos por metro cuadrado. En variedades de panícula larga y abierta de tallo fino, este número debe estar comprendido entre 300 y 350 tallos por metro cuadrado. La siembra del cultivo de arroz debe hacerse con el terreno inundado a unos 5 centímetros de altura. Fertilización. La decisión de fertilizar, de la clase y la cantidad a utilizar en el arroz depende en gran parte de la fertilidad residual o natural del suelo, la variedad a cultivar de arroz, la densidad de siembra, la disponibilidad de agua, la fecha de siembra y otros factores ambientales. Control de malezas. Las malezas pueden controlarse mejor con una combinación de prácticas ambientales o una cuidadosa preparación del suelo antes de la siembra. De los métodos presentes en el cultivo de arroz, el control químico es el más utilizado, aunque debe tenerse en cuenta que para los productores también utilizan indirectamente el cultivo integrado. Algunos productores de arroz hacen una buena preparación del suelo para controlar malezas, otros efectúan rotaciones y otros entresacan a mano dichas malezas que afectan al cultivo. Recolección. En cuanto a la recolección del arroz, se hace con una máquina provista de orugas. Cuando el arroz comienza a granar, se suspende el riego. La madurez del arroz se prueba con la dureza del grano al viento, que debe ofrecer resistencia suficiente para no cortar. El arroz puede presentar después de trillado una humedad relativa entre el 25 al 30%, por lo que debe secarse hasta alcanzar una humedad relativa inferior al 14%. Enfermedades foliares de la planta de arroz Oryza sativa. Tenemos la alternariosis o mancha circular, que es un patógeno que causa manchas foliares ovaladas a circulares sobre la lámina de la hoja. Igualmente tenemos el bruzón o quemado del arroz. Las lesiones en un principio son pequeñas manchas castañas o castaño rojizas, que se vuelven necróticas, circulares, blancuzas a gris verdoso con bordes más oscuros. El carbón de la hoja, que las lesiones aparecen como manchas negras bajo la epidermis de las hojas. Estas son lineares a rectangulares, generalmente no mayores de 5 por 2 milímetros y paralelas a las nervaduras. Tenemos también la escaldadura, que este hongo produce lesiones en zonas que alteran bandas color canela y castaño oscuro desde las ápices de la lámina. En cuanto a las enfermedades de tallo y de vaina, tenemos bacteriosis. Los síntomas más comunes en vainas resultan en manchas acuosas irregulares de color verde oscuro que se convierten en manchas difusas. Tenemos también manchas de las vainas. Los síntomas aparecen desde el final del macollaje en forma de manchas ovaladas de color verde a color paja o blancuzo, con bordes de color castaño rojizo. Tenemos también la mancha agregada o manchado confluente de las vainas. Los síntomas aparecen desde el final del macollaje como manchas ovaladas de color verde grisáceo con bordeo de color castaño en las vainas inferiores. Y tenemos la podredumbre del tallo. Los primeros síntomas se observan desde mediados del macollaje como manchas difusas de color castaño oscuro en la cara externa de las vainas inferiores. En cuanto a las enfermedades de panoja y de granos, tenemos el bruzón o quemado del arroz. Los síntomas en cuello de panoja aparecen luego de plena floración. En los cuellos afectados se observa necrosis de tejido en parte o todo el cuello. Igualmente tenemos el carbón del grano. El síntoma principal de este patógeno aparece cuando los granos comienzan a madurar. Plagas del cultivo de arroz. Chinches del grano o de la panícula. Los huevos son cilíndricos, de coloración verde y dispuestos en hileras dobles. Las ninfas son de color rojo con la cabeza y tórax de color marrón oscuro. Gorgojo acuático del arroz.
Las marcas de alimentación de los adultos se observan como líneas blanquecinas de aproximadamente 1 milímetro de ancho y largo variable. Cascarudo negro del arroz. Es un coleóptero de color negro brillante y tegumento duro, mide aproximadamente 14 milímetros de largo. Chinche de tallo. Los huevos son de forma cilíndrica, color verde, luego se tornan rosados y se observan mayoritariamente en el envés de las hojas. Por último, la lagarta cogollera, Spodoptera frugiperda. Los adultos tienen una expansión alar de 30 a 38 milímetros. El primer par de alas es de color grisáceo o pardo grisáceo. El arroz es una gramínea, una planta autógama, lo que quiere decir que su reproducción es mediante autofecundación. Efectos de la autofecundación. En cada ciclo generacional de las plantas reproducidas por autofecundación, la proporción de heterocigosis se reduce a un 50%, en tanto la homocigosis aumenta en la misma proporción. Así pues, después de varias generaciones se formarán líneas puras que reproducen fielmente las características a través de sus semillas, es decir, que dentro de una línea pura no existirá variación, debido a que ha alcanzado la homocigosis total. Métodos de mejoramiento del arroz. Existen varios métodos de mejoramiento de arroz. Hay uno en especial que se viene practicando desde la antigüedad y es uno de los primeros que descubrió el hombre. Consiste en el método masal. Las plantas son seleccionadas en base a su genotipo y la semilla cosechada de estas plantas se mezcla para generar la siguiente generación. Pero como todo método o como toda acción en la vida, tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de sus ventajas está que es un método muy seguro y muy simple. También otra ventaja puede llevar a una rápida liberación de una variedad en un corto tiempo. Entre una de las principales desventajas que posee este método es que no se conoce si las plantas que se han seleccionado son homocigóticas o heterocigóticas. Otro método de mejoramiento del arroz es selección por líneas puras. Como dije anteriormente, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como una ventaja, la línea pura es muy uniforme en apariencia y comportamiento. Como desventajas, puede ser limitada en su adaptación dicha variedad. También tenemos que no se crean nuevos genotipos, ya que está limitado a la variación ya presente en la población original. Seguimos con nuestros métodos de mejoramiento en arroz. Uno de ellos es la selección recurrente. Este es un procedimiento cíclico y gradual cuyo objetivo es aumentar la frecuencia de los alelos favorables dentro de una sola población, manteniendo una alta variabilidad de manera que permita al fitomejorador extraer plantas premisoras en los diferentes ciclos del programa. Concluiremos con dos últimos métodos de mejoramiento de arroz. Uno de ellos son hibridaciones, las cuales se pueden hacer mediante cruce simple, retrocruce, top cross y cruce doble. Tenemos otro que es la selección por pedigree. Este método tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de su primera ventaja está la eliminación de material en generaciones tempranas. Otra ventaja que tiene este método es que se tiene mucha información de los materiales en evaluación. Otra ventaja es rápido aceleramiento en la homocigosis. Y por último, se pueden seleccionar líneas sobresalientes rápidamente. Como desventajas, se consume mucho tiempo en las evaluaciones de dichas líneas. Otra desventaja que tenemos en este método es que generalmente se pueden trabajar con muy pocos cruces. Técnicas para el mejoramiento de arroz. Tenemos tres técnicas: selección asistida por marcadores, biobalística y electroporación. Selección asistida por marcadores. Esta técnica permite la selección de genes que controlan rasgos cuantitativos de interés agronómico difíciles de detectar, conjugando la variabilidad fenotípica y genotípica como fuente de información de la variabilidad existente, utilizando como criterio la selección de una variable genética, que es en caso de marcadores moleculares asociados a las características de interés. Biobalística. Esta técnica se basa en la utilización de microproyectiles recubiertos del DNA que se desea transferir, que son disparados sobre los tejidos vegetales a altas velocidades. Estos microproyectiles atraviesan la pared celular y la membrana y llevan al interior de la célula los genes de interés para su posterior integración en el genoma vegetal. Como última técnica de mejoramiento de arroz tenemos la electroporación. La electroporación es una metodología que busca permeabilizar las membranas mediante el aumento significativo de la conductividad eléctrica, causado por el campo eléctrico aplicado externamente. Las membranas se desestabilizan originando una pérdida temporal de permeabilidad, produciendo poros reversibles, por lo que se produce el paso de macromoléculas, fuga de iones, escape de metabolitos y mayor absorción de DNA por parte de las células.